Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen cada domingo. Este es nuestro espacio, Hablemos de Psicología. En esta ocasión tendremos el tema o la temática Psicoeducación en Higiene Mental, a cargo del doctor Raúl Gavilanes, consultor en Psicología Positiva. Buenas noches, qué gusto es compartir con ustedes también este espacio. Y de paso, felicitarles, he disfrutado mucho de los otros espacios que tal vez no me podía enlazar ese momento, pero revisando después los videos, pues encontré un material muy exquisito y que tal vez hasta me robe algunas palabritas por ahí. Agradecerte también, mi querido Raúl, y coméntanos un poquito cuál ha sido esta experiencia tuya en lo que es la psicología positiva. Muchas gracias, Javier. Bueno, el tema de la psicología positiva es un tema que lo vamos a abordar considerando ya desde este momento como un principio importante de la psicoeducación, utilizar modelos de psicología salutógenos orientados hacia la búsqueda del bienestar. Algo que te puedo comentar así y compartir con los amigos es la experiencia que se tiene en manejo de grupos desde hace un poco más de 20 años. En grupos nosotros encontramos una característica interesante, ¿no? Que es los grupos se unen siempre para modelarse, para fortalecerse, para retroalimentarse y plantear mejoras hacia su desarrollo personal, hacia su liderazgo, hacia su adaptación, o cualquiera sea el origen del grupo. Hemos tenido la suerte de trabajar con grupos de apoyo en temas de depresión, en temas de ansiedad, en temas de adicciones, en temas de niños. Hemos trabajado algún tiempo con habilidades sociales, con niños hipoactivos, hiperactivos. Entonces, aprendiendo siempre a utilizar la piel psíquica o el entorno grupal como un estímulo, como una referencia a través de neuronas de espejo que pueda facilitar un crecimiento. Sí, hace algunos años, bueno, Fundescavida se centró también en el tema del Club de la Tercera Juventud. Trabajamos, pero algo que me llamó mucho la atención en las campañas que hemos hecho a nivel grupal es trabajar con pacientes terminales y el trabajo que hicimos de estudio de psicopatología social en albergues en la zona cero. De ahí me gustaría pues compartirles algunas experiencias que consideramos pueden ser de mucha utilidad ahora que estamos hablando del efecto COVID, del efecto pandemia a nivel mundial, Javier. Ya, me parece muy interesante. Y bueno, para la gente que se sigue uniendo, me gustaría un poquito, mi querido Raúl, que vayas definiendo los términos psicoeducación y también lo que es un poquito la higiene mental, ¿no? Para que las personas puedan irse introduciendo en lo que es esta temática. Ya, voy a hacer una referencia. Cuando nosotros hablamos de bienestar, el bienestar puede ser enfocado desde el sanar, el recuperar, el hacer una contingencia sobre la enfermedad, pero también puede estar enfocado a estimular el bienestar. Estimular el bienestar. Entonces, por ejemplo, en los enfoques autorizados y a nivel internacional sobre el tema del estrés, visto ya como epidemia del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud y la OIT, entonces se establece que el tratamiento para las secuelas, los síntomas, tanto físicos como psicológicos del estrés, existen tres enfoques, ¿no? El enfoque farmacológico, el enfoque psicológico y el enfoque filosófico, ¿ya? En el psicológico nosotros hemos trabajado mucho para tratar de disminuir la incidencia de patologías y para incrementar obviamente el autocontrol de las personas sobre sus realidades. Pero hay un campo que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con el sentido, con el propósito de la vida, que ha sido sobreexplotado, la palabra es sobreexplotado, por una cantidad impresionante de escuelas y corrientes vinculadas al liderazgo, al desarrollo personal. ¿Sí? Entonces, la psicoeducación me va a permitir en este caso convertirle a lo mejor que tenemos los psicólogos, eso es lo que hemos hecho estos años, en una punta de lanza, ¿sí? Para de alguna manera no solo aportar al desarrollo personal vía filosofía, sino también con fundamentación científica y basados obviamente en la comprensión psicológica de las personas. Porque lo filosófico es generalizador, es decir, puede generarte una serie de ideas, qué sé yo, 4 o 5 estrategias, pero no contempla las características propias del perfil, de la personalidad, de la circunstancia de vida y de las vinculaciones o las interacciones sociales de cada individuo, ¿sí? Entonces, la psicoeducación en principio, Javier, utilizada ya de manera profesional, orienta, ¿sí? Para no caer en generalizaciones.
¿sí? Oriente. Ya. Sí, ¿Cómo podrías un poquito explicarnos esta parte, mi querido Raúl, de las escuelas que están de una u otra forma utilizando de una manera muy comercial la parte de la salud mental? ¿Cómo ves tú el manejo que se está dando a nivel nacional y también mundial, no? verás, la Organización Mundial de Psicología es una organización que se centró a raíz de que Martin Seligman, el anterior presidente de la Sociedad Americana de Psicología, desde el 98 hasta el 2008, él fue presidente, entonces habló de la importancia de empezar a promocionar la salud, a empezar a promocionar el bienestar. Entonces, esta escuela empieza a hacer estudios, ¿no?, sobre qué otras escuelas, qué otras instituciones, qué otros países están hablando de bienestar, ¿sí? Y empiezan a convertirse en divulgadores, ¿sí?, Ya, de muchas de estas experiencias, investigaciones. Algunas las vamos a relatar ahora, porque son inherentes a higiene mental. Entonces, ellos son los primeros en decir, bueno, de alguna manera el hombre toda la vida se ha centrado en la idea de la felicidad, se ha centrado en la idea del bienestar. El 70% de la población en el mundo es resiliente, es decir, tiene una condición orientada a crecer, a desarrollarse, ¿sí? La búsqueda incesante de hacer las cosas rápidas, de no respetar el tiempo, ¿sí?, de querer hacerlo todo a prisa. Un fenómeno que está siendo muy estudiado estos años es el de la deseabilidad social, por ejemplo, el ya, tratar de ser más una figura que un contexto, que un ser, ¿sí?, que una persona como tal, construida. Como tal. Entonces, en este campo, la psicología hace una reflexión muy fuerte, ¿no?, en relación al trabajo que estamos haciendo para enganchar al público, a la población. Entonces, alguna vez en una entrevista que está disponible en redes sociales, Martín Seligman dice que hay un porcentaje de la población que tiene resistencia a asistir a la psicología por el tema de salir etiquetado o patologizado, ¿no? La idea de que claro. estoy haciendo mal, de alguna manera. Y no nos buscan para decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo bien? ¿Y qué es lo mejor que tengo? ¿Y cómo puedo salir adelante? No nos hacen esa pregunta, sino más bien entran con resistencias, mecanismos y preocupación. Pero en tanto estas escuelas de las que estamos hablando, de desarrollo personal, motivan a las personas, ¿sí? Ya, Entonces, no generan esa etiqueta. Y todo lo contrario, generan otro tipo de etiquetas que podrían ser iatrogénicas también en otros contextos, en otros sentidos, ¿ya? Entonces, ahí empezamos a hablar de la importancia de meter en nuestro diálogo y de hacer un marketing de la psicología a través de la psicoeducación, ¿sí? Empezar a hablar de estos temas. La referencia con higiene mental es interesante. El tema de higiene, visto desde la perspectiva amplia, es asepsia, es condiciones específicas para sanar, ya, ¿sí? Entonces, la higiene que se practica en un hospital obviamente tiene que ser 5 veces más amplia que la higiene que se va a practicar en un hogar, sin desmerecer ahora el tema también de la pandemia y cómo la higiene se convierte en un factor fundamental. Entonces, los elementos que me protegen, ¿sí?, las cosas que yo puedo hacer, las decisiones que yo puedo tomar, el control que yo puedo ejercer sobre las acciones perniciosas, son promocionadas también desde la higiene mental, en este sentido. Y ahí sí podemos poner varios ejemplos, ¿no? ya. ¿Cuál podría ser uno de estos ejemplos en la experiencia que tú has tenido, ¿no? Que ya son de muchos años manejando la parte también grupal, capacitaciones y sobre todo estas temáticas. Ya. Por ejemplo, en una campaña que hicimos hace exactamente 3 años, y lo hicimos con la Universidad Técnica de Ambato, sobre el tema de prevención de violencia de género, ¿ya? Una campaña Ya, que se extendió, inclusive tuvimos la oportunidad de aportar en el Consejo de Violencia de Género del CENESID. Entonces, pudimos hacer nosotros una comparación de utilizar campañas de educación, psicoeducación, y campañas de regulación, denuncia y, y básicamente de denuncia, de visibilización hacia el fenómeno. Entonces, es una realidad que se estaba viendo, el acoso, y que tomaba diferentes formas, diferentes colores. Entonces, ya para hablar de campaña, ¿sí?, nos dimos cuenta que
que hablar de psicoeducación es hablar de bienestar, hablar de prevención de relaciones tóxicas, hablar de autocontrol, de autorregulación, de liderazgo, motivar a las personas a confiar en sí mismas, era un mensaje que tuvo más receptividad. De ahí que el Consejo Nacional de Prevención de Violencia de Género de las universidades adoptó con la temática políticas positivas, es decir, estimular a las personas a ver el bienestar como una primera opción. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio más grande que tú has podido palpar acerca de invertir tiempo, dinero, recursos en lo que es la higiene mental? O sea, tener una buena o adecuada salud mental en base al ejercicio de la psicoeducación. Ya, ahí te pongo un contexto interesante, ¿verdad? Nosotros quisimos hacer un curso como el que está en Harvard, en la Universidad de Harvard, que se llama el curso Mayor Felicidad. Intentamos hacer acá en algunas universidades. Y por falta de psicoeducación en nuestra cultura, en nuestro entorno, no es un curso que llamó la atención. Más o menos lo que pasó hace algunos años con los cursos que se intentaba hacer de escuela para padres, ¿te acuerdas? Ya. Entonces, Sí, claro, es como que, ¿quién quiere ir a un sitio donde de entrada está diciendo que no es un buen padre y que tiene que educarse? Entonces, en las universidades, ¿quién quiere ir y decir no soy feliz y entonces por eso tengo que seguir un curso? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos argumentos y empezamos a divulgar, obviamente gran parte de investigación, a generar argumentos para hablar de la importancia de controlar el estrés, por ejemplo. Pues, ahora hacemos un curso de resiliencia o de estrés y los auditorios se llenan. Y las universidades nos llaman y estamos haciendo convenios con el SECAB y con el Seguro Social por el tema de estrés y riesgo psicosocial, por ejemplo. Entonces, hago una pequeña pregunta ahí, ¿no? Tal vez las personas tienen miedo a la etiqueta, como decías tú, ¿no? Y uno de los puntales fundamentales de la psicología es no etiquetar a la persona, entender el comportamiento que la gente tiene en una determinada fase de su vida para ir viendo los mecanismos necesarios para salir de este comportamiento-conducta. Pero necesariamente a veces un diagnóstico etiqueta de por vida a una persona. Entonces creo que eso también es bastante interesante aclarar al público y gracias por tu intervención también, mi estimado Raúl, porque es lo que se requiere, ¿no? O sea, nosotros estamos analizando conductas y comportamientos, pero un diagnóstico no significa que la persona lo pueda tener a lo largo de su vida. Entonces, como Fundescavida, que hemos manejado como responsabilidad algunas campañas, entonces te pongo un ejemplo, ¿no? Que venga una persona que tiene una profesión vinculada a la vida militar, que tiene características de explosividad, bajo control de impulsos, consumo de sustancias y agresión u hostilidad, y que vea primero la necesidad de trabajar sobre sí mismo, ¿sí? De manera seria, es complejo. De pronto, hasta pasar el síntoma de la pelea familiar, acceden en cierto sentido. Pero entonces, a través de la psicoeducación nos dimos cuenta que la gente tiene resistencia a aceptar que tiene algún tipo de patología, pero la palabra estrés no tiene resistencia. Entonces, nosotros le decimos, ok, tú has estado muy estresado, bueno, ¿qué te estresa? ¿Cuáles son tus estresores? Y ahí vemos que muchos de esos estresores son traumas, y no le decimos estás traumado, sino mira, estos estresores vamos a ver cómo le manejamos. Entonces ahí vemos que un estresor que tiene que ver con relación paternal tiene que activarse una habilidad que es el perdón, ¿ya? Entonces es un lenguaje distinto el que empezamos a utilizar en psicoeducación y a la final terminamos haciendo psicoterapia mismo. Entonces es la asimilación de la terminología. Mi estimado, Dime. Tal vez el hecho de decir yo padezco estrés es algo mucho más general en la población, ¿no? O sea, estamos más propensos o proclives a tener un estrés que, como mencionabas en los dos ejemplos anteriores, a ser malos o buenos padres. Inclusive frases como siento que mi liderazgo se ha devaluado, siento que puedo potenciar el impacto de mi comunicación, vienen a ser sinónimos, ¿ya? Y que de alguna manera la gente los empieza a ver como, y pienso que ese ha sido el éxito de muchas escuelas de desarrollo filosófico, ¿no? Es anclar temas como ingeniería del cambio, como reinventarse, como, bueno, tantos nombres que le han puesto, es utilizar una terminología que atrae a las personas. Por eso yo te decía en la entrevista previa, te decía, mira, la psicoeducación podría ser una herramienta del marketing, podría ser una herramienta de punta de lanza,
de quienes hacemos ya desde la parte ya formativa salud mental en el Ecuador. Y no se diga ahora que estamos atravesando una situación no vista en 100 años, ¿no? Una situación bastante compleja de salud pública. Ya. Otro dato que me gustaría abordar en esta conversación basado en los proyectos que hemos estado trabajando como fundación es la importancia de hacer investigación, Javier. Pero voy a equiparar con otro término. Tan importante como investigar, Ya. Javier, es divulgar, ¿ya? A mi juicio, si algo ha hecho fuerte a la Escuela de Psicología Positiva en estos años, es su poder de divulgar, es decir, formar clubes de investigadores y visibilizarlos, ¿ya? Y lo que me parece increíble es que cuando yo reviso redes sociales, yo veo más a gente que está en liderazgo, en desarrollo personal, citando a la psicología positiva con sus investigaciones, con la Big Data. Big Data es este programa que permite hacer análisis lingüísticos, análisis de emociones a través del Twitter, a través del Instagram, a través del Facebook, y que lo utilizan de manera comercial, pero que ahora ya es una herramienta para estudios también de comportamiento social y comportamiento psicológico. Entonces, Claro. la psicología positiva divulga, por ejemplo, algo sobre el Ministerio de la Soledad en Inglaterra, ¿no? O algo sobre la implicación del estrés y la disminución de la conectividad en el hipocampo, ¿ya? Entonces, hace publicaciones interesantes sobre científicos del área. Pero eso mismo lo toman otras escuelas y lo toman como argumentos para defender sus posiciones. Entonces, ¿qué me lleva a reflexionar? ¿O qué lleva a que me permita hacer reflexionar al grupo? Es, si Rodrigo hace buenas investigaciones, si Patricio hace buenas investigaciones, si Javier hace buenas investigaciones, si Belén hace buenas investigaciones, el resto deberíamos estar no solo leyendo, sino divulgando, ¿sí? Enriqueciendo nuestra capacidad. Justamente la finalidad de la investigación científica, mi querido Raúl, es la publicación. Si tú tienes una investigación y tienes los datos y no llegas a socializarlo, pues realmente no se da una publicación científica, ¿no? Y justamente con los resultados de una investigación, nosotros estamos haciendo psicoeducación, porque estamos informando a las personas acerca de cuál es la situación de salud o la temática dentro de la psicología en la que se encuentra tal país, tal ciudad. Estamos viendo esas variables y de una u otra forma estamos generando ciencia, y esa ciencia y esa información ayudan a que la persona se eduque y que vea que una enfermedad mental, una patología, una condición de carácter emocional o conductual no es única, sino que se generaliza dependiendo de algún tipo de, un ejemplo, la pandemia, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que dices, el hecho de que se debería un poco más tratar de socializar. Ya, uno de los enfoques de la higiene mental establece la posibilidad de que el individuo tenga como norma de salud personal la autonomía, ¿sí? Pues, la autonomía es algo que se gesta, ¿no? Alguna vez le escuché a uno de mis maestros de psicología positiva, decía, bueno, si nosotros tomamos toda la filosofía del mundo y le sacamos un denominador común y que hable sobre el bienestar y la felicidad, creo que la puerta de entrada es el autoconocimiento. Al parecer, cuanto más nos conocemos las personas, más felices somos. Pero si a este autoconocimiento tú le llamas el autocontrol, la autorregulación o el locus de control interno, ya esto ya es un porcentaje adicional. Y si a esto le sumas logros, resultados o autoeficiencia, ya tienes 3 componentes de la autonomía. Entonces, la higiene mental obviamente implicaría, a través de la psicoeducación, que nosotros aportamos para que la gente se conozca, se regule y se planifique. Pero, aquí viene el pero, dentro de sus propias estructuras, intereses, motivaciones y rasgos particulares. Entonces, esto que te estoy diciendo se lo puede explicar de muchas maneras, y creo que todos lo hacemos de diferentes formas. Lo que necesitamos es, como te decía a ti, más argumentos y más protagonismo en cuanto al trabajo, ¿no? Entonces te cuento así, les cuento a los compañeros, que en la campaña que hicimos de cursos breves de resiliencia y factores de resiliencia,
que lo hicimos con el Ministerio de Salud, lo hicimos con el Ministerio de Trabajo y con el apoyo del municipio de Riobamba y el SECAP. Ajá. En 7 conferencias masivas que hicimos, cubrimos 1.200 personas. 1.200 personas que quieren argumentos, que quieren saber cómo hablar de crisis, cómo detectar, ¿sí? Si mi estrés se está dirigiendo hacia distrés, es decir, y ahí está apareciendo el dolor, o si lo puedo dirigir hacia el eustrés, que sería aparecer oportunidades o cosas así por el Claro, estilo, exacto. ¿ya? Y te cuento, y de una vez le converso a los compañeros, que viene la segunda etapa con el Seguro Social, ¿no? Que es igual, hacer más psicoeducación, y donde ya todos están invitados a que empecemos a participar, a hablar de temas en esta nueva normalidad. De lo primero que se está viendo en la investigación que estamos haciendo es desorientación, es decir, mi sentido de vida ha cambiado, porque muchas de las cosas que hacía ya no las voy a hacer. Mucho de lo que tenía se perdió, o mucho de lo que estaba recién empezando ya no tiene forma de seguir. Me he quedado sin trabajo, las leyes han cambiado, las condiciones han cambiado, los mismos psicólogos independientes vimos que muchas de las instituciones con las que trabajamos se cortaron los presupuestos, entonces nos Claro, toca sí. reinventarnos. Tengo una pregunta por acá, por interno, mi querido Raúl, Claro. que nos dice, ¿cómo, qué temáticas son las que se puede tratar en psicoeducación para el retorno a la parte laboral? O sea, ¿qué puedes abordar tú desde tu experiencia? 2, 3 cositas que la gente pueda ir trabajándolas para adaptarnos a esta nueva normalidad. Ya, verás, la que más estamos trabajando ahorita en riesgo social, ¿sí? ¿Ya? Es el tema de la construcción del clima con las nuevas reglas, teletrabajo, por ejemplo, reducción salarial. Entonces, estamos compartiendo con algunas organizaciones estrategias nosotros llamamos delimitación, es decir, tú tienes que utilizar la idea de que cuanta más información o más esquematizado o más dibujado esté el diseño de una realidad, mejores decisiones puedes tomar. Entonces, la mayoría de las técnicas que hemos dado han sido de tipo lingüística, esquemas, analogías, metáforas, para generar una comunicación que permita, si la energía psicológica, motivacional, anímica de las personas, conectar, porque hay zozobra, hay incertidumbre en algunos sectores, ¿sí? Tomando en cuenta que existen sectores muy afectados, ¿sí? Sabemos que hay mucha gente con COVID en este momento, por ejemplo, a Sí, nivel nacional, y algunos están convalecientes, otros están recuperando. Sabemos que este es un fenómeno que todavía tenemos que entender y estudiar, pero COVID no es muerte, COVID es una enfermedad. Sin embargo, hay personalidades que empiezan a generar cuadros de ansiedad, ¿sí? Bastante complejos. Entonces, fluir la información sería mi respuesta, ¿sí? ya. Estar bien dotados de argumentos, ¿sí? Argumentos válidos y sólidos también, o sea, que las personas saquen la información realmente de fuentes fidedignas, porque en Internet ahora existe mil información que no sé si a veces tú te has dado cuenta. La primera página es la que da la información de las 3, 4, 5, 6, de las siguientes. Entonces, es un copy and paste que realmente lo que hace es desinformar, ¿no? Porque ya se parafrasea de una manera que ni siquiera es la adecuada. Por ejemplo, al compañero que muchas gracias está haciendo la pregunta, pondría un ejemplo sencillo. O sea, en higiene mental la pregunta, ¿cuánto has crecido en este tiempo? ¿O en qué sientes que has crecido en este tiempo? Sería una pregunta de limpieza. Sería más o menos como un médico te diría en este momento, bueno, ¿y cómo has cuidado tu herida estos días? Claro. ¿O cuántas ¿Qué has veces? hecho para? O el alcohol o las gasas. Entonces, nosotros sabemos que el dolor es importante para el crecimiento postraumático, sabemos que es inevitable, pero sabemos que se necesita psicoeducarnos para controlar desde el sufrimiento, ¿sí? Ya. El sufrimiento es opcional y tiene muchas aristas, tiene muchas variables, ¿sí? Y de ahí que nosotros podemos aportar ideas. Y en todo caso, hasta que se resuelva el tema del dolor, del futuro, de las expectativas, podemos utilizar un montón de estrategias para equilibrar el impacto del distrés, ¿no? O sea, no todo tiene que ser estrés, que podemos hacer y crecer en otros espacios para equilibrar, ¿sí? No se trata de evitar el dolor, se trata de no centrarnos exclusivamente en el dolor.
todo el tiempo. Eso también tiene que ver con higiene mental y en este caso con la propuesta de hacer psicoeducación. Claro, ahora también, ¿cómo has visto tú el manejo de lo que es la salud mental o esta parte de liderazgo a través de escuelas que se centran más en la parte del coaching, ¿no? ¿Cómo has visto, de acuerdo a tu experiencia en formación de grupos, tú tienes una especialización en grupos, cómo has visto este tipo de oportunidad que han adoptado estas escuelas de crecimiento filosófico para abordar temas que netamente muchas de las veces son de la salud mental? Por un lado, bueno, nosotros tenemos que considerar que el liderazgo es obviamente la cosecha que cada ser humano va haciendo de su propia madurez. Y la madurez tiene que ver con el carácter, y el carácter tiene que ver con los valores, ¿sí? Es obvio suponer que el liderazgo que tenía yo hace 15 años, o la madurez que tenía hace 15 años, no es la misma de ahora, ¿no? Obviamente tuvo que haber muchas crisis para poder crecer. Tal vez hoy puedo ser más humilde, hace 15 años no. Hoy puedo tener más autocontrol, hace 20 años no. ¿Ya? Entonces, el enfoque que le tienen muchas escuelas y pegan en el coaching es, de alguna manera, concentrarte en tus rasgos positivos, ¿sí? Motivarte, llevarte hacia la idea, crearte en todo caso etiquetas que son sugestiones positivas y que te ¿Ya? van a ayudar a crecer, ¿ya? Está muy bien. Cuando nosotros hemos hecho una crítica y muy justificada es cuando se intenta, con el aspecto de lo positivo, disimular el impacto del trauma, el impacto de una patología. Exacto. Cuando no existe la preparación necesaria para trabajar la terapia. Entonces, sí hemos sido muy críticos en cuanto a que, por ejemplo, temas tan delicados como el abuso sexual sean manejados por coach, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Sí, para los psicólogos mismos es complicado, si no se tiene una formación, una madurez específica, ¿sí? Eso es una cuestión de ¿Cómo muchos se me viene factores. algo, no? ¿Cómo tratar de, solo desde la parte de motivacional, trabajar con alguien que tiene una depresión grave, ¿no? Un poco no puedes exacerbar la parte positiva de alguien cuando realmente ya tiene un diagnóstico bastante delicado como este. Y al no tener una preparación, y lo decimos con todo respeto, es un tema bastante álgido y el afán no es causar polémica, hablar mal de nadie, somos un espacio netamente de salud mental, pero sí hay que tocar también estos temas porque de una u otra forma hay que ser muy responsable cuando se trabaja con vidas humanas. Yo creo que todos tenemos ya la madurez, o por lo menos la vamos construyendo en el ámbito profesional. Yo no manejo casos de trauma severo, por ejemplo, yo lo remito. Yo no voy a medicar porque eso lo remito, ¿sí? Yo trato de mantenerme en la línea en la que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, yo pienso que todos debemos entender hasta dónde sí y hasta dónde no. Podemos plantearnos retas, podemos perfeccionarnos, podemos aprender ciertas habilidades en el camino, pero siempre una Claro. conciencia realista de en dónde estamos y lo que estamos haciendo o no. Entonces, el tema por ahí donde nosotros podemos hacer también una especie de reflexión es, verás, más bien comparto a los compañeros de Primicia un estudio que hicieron en psicología positiva sobre modelos coach, sobre modelos, ¿ya? Entonces, ¿Ya? el estudio fue bastante imparcial, es decir, hicieron una felicitación muy grande a escuelas como inteligencia emocional, a liderazgo de transformación, o sea, muy objetivo, ¿no? Entonces, esto tiene de bueno, esto tiene de bueno, esto tiene de bueno, esto tiene de bueno. Pero una crítica que hicieron es la parte esta de generar la idea de que tienes que cambiar cosas importantes de ti, o sea, corregir defectos para ser feliz. Ya. El estudio revela que esto de salir de la zona de confort, por ejemplo, suena ¿Ya? interesante, pero no es la vía más rápida para ser feliz, o sea, no es la vía más lógica. La zona de confort tiene que ver con tu personalidad, tiene que ver con tus gustos, tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tus circunstancias. Si tú no la ves, si tú la ves como una zona mediocre, obviamente vas a tratar de cambiar, tratar de ser otra persona. Pero es muy probable que esa zona de confort de la que estamos hablando, ¿sí? Sea una zona no mediocre, sino una zona rica. Rica, pero en tus rasgos de personalidad, rica en tus capacidades. Entonces, en el estudio ven que la gente que intenta hacer algo muy distinto a sus valores, como que ser otra persona, tiene un alto índice de rebote. Es decir, coge el modelo, 6 meses, 7 Exacto. meses, está ahí, pero hay un rebote. Pero lo mismo nos puede pasar a nosotros como psicólogos cuando intentamos proponer modelos
terapéuticos a pacientes y estos no encajan con el modelo de personalidad, con el modelo de rasgos de carácter del mismo. O sea, Sí, totalmente de acuerdo. de ahí la importancia de profundizar en Justamente, el tema de perfil. claro, o sea, la personalidad te da netamente las características de cada uno, ¿no? Y al hacer eso puedes tratar de sacarle a la persona de la zona de confort y minimizar el efecto de rebote. Ya, entonces la zona de confort es tu identidad, es tu estructura, ¿sí? Entonces, crearte a través de una receta de 7 pasos, de 10 pasos, otra puede funcionar, sí, pero también puede tener un alto nivel de rebote. ¿Sí? Y la idea es darte autoconocimiento, no es darte el conocimiento de lo que otros hacen, o sea, eso no aporta la autonomía. La idea no es hacerte creer que tienes el control cuando yo tengo el control a través de los mecanismos que te estoy sugiriendo que tienes que hacer. Entonces no aporta la autonomía. Entonces ahí vino la crítica y bien fundamentada sobre Claro, netamente. hacer una psicología ecológica, ¿sí? Que realmente sea congruente con lo que las personas necesitan o quieren o se plantean hacer. Ahora, dentro de este ámbito que estamos hablando de estas escuelas filosóficas, yo no sé si tal vez se hace una valoración del estado emocional, de la personalidad de la gente que adquiere estos cursos previo a la aplicación de estas técnicas que les van a permitir ser seres individuales y llegar a un nivel de liderazgo, ¿no? Entonces, dentro del proceso que nosotros manejamos en la parte de salud mental, es fundamental antes de la aplicación de cualquier técnica realizar una valoración para tener un resultado y una idea de cómo se encuentra la persona a nivel cognitivo, conductual, emocional. ¿Qué piensas tú, mi querido Raúl? Verás, un estudio de referencia que hay muy fuerte a nivel mundial, hay algo que tiene que ver con la felicidad interna bruta, ¿sí? Entonces, así como hay el PIB, ahorita existe el FIB. Me parece Entonces, interesante esa terminología. ya. Entonces, tiene dimensiones y tiene factores de medición, que algunos ya los conocemos, quienes hemos trabajado con modelos de bienestar comunitario, ya los conocemos. Entonces, para hablar del PIB, nosotros vemos que mucha gente que tiene felicidad, es decir, tanto su cerebro como su misma saliva, que produce más dopamina que cortisol, que la gente que es no tan feliz, que produciría obviamente más factores vinculados al estrés, tendría más activación simpática, más propensos a la psicosomatización. En la medición resulta que hay más gente feliz en el mundo. O sea, hay más gente que en este momento está haciendo procesos de adaptación. Entonces quería hacer una reflexión basado en esto que les estaba poniendo como antecedente. La empresa Bimbo en México, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene una filosofía en la que el liderazgo, ¿sí? Es algo que tiene que considerarse no solo por la capacidad de manejar una empresa, sino de manejar tu vida. Entonces, si tú eres un gerente allá, tienes que tener congruencia, también ser un buen gerente con tu esposa e hijos. Entonces, la característica de Bimbo es escoger personas que tengan no solo talentos, no solo competencias duras, sino habilidades blandas, realmente. Lo hace lo mismo Arca Continental con Coca-Cola, ¿sí? Y el tema este de la gestión del talento humano, de la administración de capital humano, promueve ahora buscar personas con estado de, llamémosle por ahora, salud mental, ¿sí? O por lo menos con un alto nivel de felicidad, por ser más predecibles, por ser más constantes. Ya, pero también reconocemos ampliamente que en determinadas circunstancias hay disfuncionalidad y hay vulnerabilidad. Pues, si yo tengo un hogar lleno de peleas, voy a tener hijos con inseguridades. Y esto puede afectar en la salud y en la productividad en su entorno, en la construcción de familia. Pero al parecer la tendencia en el mundo, y eso se puede ver por ciertos alcances que se están dando en equidad a nivel mundial, es que hay más personas que están sintonizadas con esto. Entonces, ahí la filosofía, no ahora, sino desde hace 2000, 3000 años, va cumpliendo su función, que es crear sabiduría, ¿no? Claro. En el proceso. Entonces, eso ya es un fenómeno inherente a la condición del ser humano. Lo que nosotros podríamos hacer es reforzar y empezar a protagonizar, porque tenemos más elementos de juicio y porque podemos responder con las contingencias cuando aparezcan patologías, como psicólogos clínicos. Ahora, cuéntanos también un poquito acerca de la experiencia que tuviste tú como
capacitador justamente en estos temas durante la pandemia y pudimos hacer algunas intervenciones en varias instituciones y varios sectores, ¿no? A través de Fundescavida y el Colegio de Psicólogos Clínicos. ¿Tienes algún tipo de porcentaje en el cual se pudo influir? Fuimos ingerentes, en este caso, a través de tu persona como capacitador grupal, en los temas de higiene mental y salud mental. Sí, en la evaluación y en algunas entrevistas aleatorias que hicimos con el público, nosotros trabajamos con médicos, trabajadores sociales, psicólogos clínicos, educativos, con una población que, acuérdate, Javier, fue mucho más de lo que imaginamos que íbamos a poder manejar. Sí. Y ahora nos enteramos que solo es la primera fase. Entonces, el denominador común fue el burnout, o sea, el desgaste, o sea, El desgaste de la yo te parte aseguro laboral. que en este momento muchas compañeras del Ministerio de Salud, psicólogas, quisieran conectarse a este evento, pero deben estar súper rendidas si es que no se les cruzó con la evaluación de otro evento que están haciendo simultáneamente. Entonces, aquí yo quiero hacer una reflexión para todos los compañeros, ¿no? Una de las primeras cosas que nos pasó cuando fuimos a la contingencia de la zona cero en Manabí, lo primero que pasó es que tuvimos trauma por exposición. O sea, los primeros fueron los bomberos, policía, militares. No estuvimos preparados para ver esta situación. Entonces tuvimos que aprender a hacer descarga emocional, debriefing, hacer un montón de cosas. Pero los psicólogos también nos topamos con una realidad. El estrés puede disminuir la capacidad de asociación, de memoria, de retención, pero sobre todo la de asociación. Es como que se nos olvidó la psicología. O sea, por un momento hasta tuvimos que coger los cuadernos de segundo trimestre, o sea, de segundo semestre de psicología a tratar de recordar algo. O sea, así es el nivel de estrés. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos muchos nervios en una conferencia, ¿no? En el momento decimos el 30% de lo que pensábamos decir por el tema del estrés. Entonces, el tema del desgaste profesional es el que más ha saltado en este tiempo. Y es obvio suponer que todos los compañeros que me están escuchando, y gerentes y responsables de grupos, pues en algún momento dicen, ¿qué hago? Ahora estoy un poco desorientado. Y ahí también es una de las justificaciones importantes por las que tenemos que hacer psicoeducación, para generar una especie de ronda perceptiva de las cosas que nos van a refrescar lo que ya sabemos. Mi querido Raúl, cuéntanos un poquito de la segunda fase que se viene con el proyecto de capacitación que estás brindando tú a través de tu centro Fundescavida y también que lo estás haciendo en colaboración con el Colegio de Psicólogos Clínicos de Tungurahua. Ya, Javier, con mucho gusto. Pero hay un algo que quisiera aportar Claro, más claro que sí. a la idea de la psicoeducación. Nosotros hicimos un informe bastante amplio de psicopatología social en albergues, ¿sí? Ya, bastante Entonces, interesante. ahí nosotros pudimos trabajar 4 ejes, ¿no? El que era profesionales de la salud, profesionales de la seguridad, profesionales administrativos, y habían varios grupos de población, o sea, los damnificados no todos fueron albergados, apenas un pequeño porcentaje fue albergado, la mayoría eran afectados directos, pero que no requerían de albergue. Entonces pudimos hacer estudios a través de entrevistas, a través de tomas. Y acompañábamos a los psicólogos, acompañábamos a diferentes ONGs a ver cómo hacen sus procesos de intervención. Y alguna vez una chica de 12 años, yo estaba ahí con una psicóloga del ministerio y ella le dijo, bueno, cuéntame cómo has estado. Y la chica hizo, bueno, algunos gestos, ¿no? Así, cuéntame qué has pasado. ¿Cuántas veces quieren que les cuente? Se murió mi mamá y se murió mi tío ahí juntos. O sea, ahí yo me puse a pensar, porque nos quedamos fríos, la psicóloga del ministerio y yo nos quedamos fríos, así, o sea, ¿quién realmente sentía el dolor en ese momento? Nosotros de preguntar o ellos que ya lo están asimilando en ese momento, ¿ok? Entonces, de esas cosas nos pasaba mucho. Y algunos que se acercaban a contar su tristeza, pero siempre nos decían, ¿y qué trajeron? ¿Y qué tienen? Estoy hablando de albergues, porque es muy Claro, diferente sí. a la población que no estaba albergada. Entonces, ahí fue cuando nació la idea de la psicoeducación, porque la gente entraba en busca de ganancias extraordinarias para las consultas clínicas,
pero a los trabajos de psicoeducación que hacíamos de sociodrama, psicodrama, metáforas, sketch, donde hablábamos de habilidades, en psicopatología social se habla de habilidades sociales para la convivencia, ¿sí? ¿Ya? Donde hablábamos de cómo evitar el abuso y cosas así por el estilo, el consumo de sustancias, mantener la armonía en el hogar. Hacíamos juegos, ahí la gente venía y se le notaba que participaba abierta. Entonces era su espacio para hablar de bienestar, ¿ya? Esa era una reflexión. Entonces, ¿qué se viene ahora? ¿Qué se viene en la segunda etapa, digamos, ya de lo que es la campaña de psicoeducación, higiene mental en lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Es empezar a hablar ya de qué ganamos, cuál es nuestra mejor versión, aunque suene muy cliché la frase, ¿sí? Sí. Que cada persona diga, a ver, a mí mi estrés me funcionó así, asado, cocinado, hice esto, este otro, y esta situación la tengo pendiente, ¿sí? Es el resultado que esperamos. Pero eso ya se llama intervención. Es decir, ya tenemos que buscar la forma de que las personas desarrollen esa famosa autonomía, que los psicólogos aportemos a que la gente se conozca, se regule y se planifique, ¿sí? Para salir obviamente de una crisis que la estamos entendiendo y que sabemos que va a estar algún tiempo por acá. ¿Cuál es la perspectiva tuya, mi estimado Raúl, de la salud mental o de la higiene mental también en estos próximos meses? ¿Cómo crees que la gente va a ir evolucionando a través de esta nueva normalidad de acuerdo a sus pensamientos, sentimientos y acciones? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar tú para que la gente un poco que nos está viendo pueda ir teniendo un pequeño referente de qué hacer para irse adaptando a esta nueva realidad, insisto? Ya. Bueno, ahí hay varios campos, ¿no? El impacto social de la crisis se va a ver en tres campos fuertes, ¿no? El primero, que es salubridad, que es el que estamos viviendo, se vive en Guayaquil, que se lo empieza a vivir en Quito, que posiblemente el riesgo sea muy alto en el resto de provincias, que es por el tema de la respuesta hospitalaria, ¿no? Entonces, ese todavía está en la mesa, digamos. Ajá. El impacto en salubridad mental, que tendría que ver obviamente ya con el recelo, con los miedos, con las fobias, o con la apatía, ¿sí? Porque la tercera parte del impacto social es económico. Entonces, ¿hasta dónde es apatía? Es decir, es desidia, no me importa, que prefiero que me mate un virus a que me mate el hambre. Y hasta dónde es una irresponsabilidad, es decir, aprender a debatir con la gente y sus actitudes y sus comportamientos, ¿sí? Sí. Entonces, desarrollar un discurso que no sea positivista ni tampoco sea catastrófico, que nos dé cierta responsabilidad en cada caso y en cada circunstancia, porque no es lo mismo hablar de los que eran emprendedores, de que están desempleados, a los que eran empleados y están desempleados, y los que están reducidos del sueldo y los que tienen... son realidades distintas. Claro, totalmente de acuerdo. Recomendaría no utilizar frases o comentarios generalizadores, sino buscar sectores y hacer análisis. Cada persona tiene el derecho de hacer un inventario de su estrés y su bienestar. Cada persona tiene derecho a hacer una planificación por referencia personal a lo que llamaríamos autonomía. Impulsar todo el tiempo, que cuanto más las personas conozcan de lo que están viviendo, mejor resultado vamos a obtener a corto, mediano y largo plazo. Sí, me parece interesante, ¿no? Ser facilitadores de la comunicación vinculada a los comportamientos humanos. Ese es nuestro trabajo ahora. Amplificadores de la comprensión y el entendimiento. Sí, me parecía muy interesante una parte que decía del inicio, que el hecho de podernos conocer interiormente nos puede llevar a tratar de ser felices, ¿no? El hecho de saber quién eres, de dónde vienes, cuál es tu objetivo. Y esto ligado también a un sistema medio capitalista en el que vivimos. A veces se piensa o se cree que la felicidad está en la parte material, que la felicidad está en los factores externos, incluso a través de lo que son nuestros padres, hijos o pareja, ¿no? Y tocaste luego más o menos por la mitad algo muy real que se está viviendo, que son la reducción salarial. Entonces, mi felicidad estaba
en buscar algo externo y ahora me reducen el sueldo, ¿cómo puede causar un impacto en mi salud e higiene mental? Tenemos que separar la felicidad del placer, que es lo que tiene que ver con lo hedónico, que es lo que tiene que ver con la remuneración, con el título, con el logro, con la casa, con el carro, con la pareja, con los buenos momentos, ¿no? Con la libertad de salir a las discotecas. Eso es hedónico. Esa felicidad existe, pero tiene una connotación vinculada más al placer y a la satisfacción. Con aquella que tiene que ver con la orientación de vida, que le conocemos en el mundo de la filosofía como eudaimónica, ¿no? Ya. Entonces, es que esa es la parte que nos parece fascinante si quisiéramos ver algo positivo de las crisis, no solo lo de ahora, sino de todas las que han afectado a nivel mundial, ¿no? Entonces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial dieron como resultado una generación que evitó que haya una Tercera Guerra Mundial. ¿De hecho? Dio por una generación que disminuya la injusticia social a nivel mundial, es decir, los índices de pobreza van reduciéndose paulatinamente. Aunque esa es una quimera, pero se ve en estadística que la expectativa de vida va subiendo y ese tipo de cosas. Entonces, hay un crecimiento. Hay una palabra que me gustaría explicar, Belén. Hay una palabra que me gustaría explicar. El tema de la ralentización, ¿sí? El vivir en una cultura rápida, de exitomanía, de deseo de placer, de satisfacción, de logro, de ser muy, muy exitosos o muy prósperos, ha sido una fuente importante de estrés. O sea, realmente eso lo vemos en los últimos años. Algo que comentaba Germán cuando nos hablaba de la construcción del bienestar. Entonces, la ralentización viene a ser cuando de pronto menos es más. Porque más es menos, o sea, más es menos calidad de vida, más es menos concentración, más es menos tiempo para ti mismo, para tu familia, para tus hijos. Menos es más. Entonces, hace unos 30 años, si a mi papá le decía yo, estoy aburrido, mi papá me decía, ese es tu problema. Yo tenía que hacer algo con mi tiempo de aburrimiento. Y ahora si mi hijo me dice que está aburrido, parece que el problema es mío y no de él. Porque en este mundo de velocidades, de alguna manera, queremos estar todo el tiempo fascinados, todo el tiempo satisfechos, felices con cosas, y porque hay mucha promoción de eso. Claro que sí. ¿Qué es lo que ha pasado en esta pandemia? Yo creo que muchos de ustedes han aprendido a detenerse en los sabores caseros, a compartir largas conversaciones, a sembrar nuevos hobbies. Ha habido más tiempo para nosotros. Entonces, el tiempo se detiene y crece el ser humano, de alguna manera. Entonces, esto yo sí veo positivo en los próximos 2 años en cuanto a la evolución en sí de la condición humana. Yo lo veo positivo. Y como un mensaje también para mis compañeros psicólogos y para las personas que son responsables de grupos. Las 2 primeras semanas del aislamiento yo me deprimí. O sea, ¿por qué? Porque me enteré de que todo lo que había hecho para hacer proyectos, la misma escala de valoración de estrés y bienestar que estábamos haciendo se suspendía de plano, porque las condiciones del juego cambiaban y las investigaciones se van a quedar hasta cuando las cosas se restituyan. Entonces, pero una de las cosas que me dije a mí mismo, cuando me empecé a animar, es, carambas, o sea, toda mi vida admiré a Oscar Schindler, a Víctor Frank, a Ana Frank, a Boris Cyrulnik, a tantas personas que fueron básicamente como mis héroes de la psicología humanista, posguerra, ¿no? Que sobrevivieron a los campos de concentración. ¿Y de qué me sirve haber admirado tanto a personas y ahora que yo tengo la oportunidad de ser mi propio héroe? ¿Sí? No tomo la experiencia de ellos y no me fortalezco. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, todos vamos a terminar siendo héroes de nuestra propia realidad, si lo queremos ver así. Lo que pasa es que nosotros somos los responsables de justamente día a día con el trabajo que hacemos interno también y externo, ir labrando el camino en el que vamos transitando, ¿no? Entonces muchas de las veces se pone en juego nuestra vida, nuestra salud mental, en manos de factores externos, trabajo, logros académicos,
la parte material, pero de una u otra forma, al final, la gente se da cuenta que no te llena del todo el poseer la parte material o económica. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? La salida es hacia adentro. Netamente cuando tienes esa vocación de tratar de autoconocerte, obviamente con una guía, con alguien que pueda hacer de moderador, pues vas a irte encontrando, vas a conocerte, aceptarte, entenderte y sobre todo te vas amando, ¿no? Entonces me pareció muy importante justamente esta pequeña frase cuando tú decías que una de las cosas más valiosas es el hecho de irnos conociendo. Un dato más que me gustaría aportar al grupo de compañeros. Mira, cuando hicimos estamos en media campaña de factores de resiliencia. Entonces, uno de los factores es genético, otro factor es el autoconocimiento, el otro es la autorregulación, el otro es la agilidad mental, ¿sí? Cuánto has entrenado tu mente para tomar decisiones o sentido común o cultura general tienes. Otro era el optimismo, ¿no? Que es la dirección del lenguaje hacia palabras que te pueden alimentar la dopamina, palabras que te pueden activar el cortisol, o sea, el optimismo es una dirección. Otro factor es la conexión, es decir, la calidad de las relaciones y la calidad de las personas con las que me relaciono promedian mi bienestar y mi felicidad. Aportar yo a la calidad de vida de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, es aportar a mi propia calidad de vida. Entonces, es otro factor que está ahí. El otro es la autoeficiencia, pero el que me gustaría terminar reflexionando ahorita es organizaciones positivas. Javier. ¿Ya? Cuéntanos un poquito. En organizaciones positivas, es obvio suponer que donde hay una estructura, ¿sí? Va a haber mayor posibilidad de superar situaciones conflictivas a donde no la existe. En el Ecuador las organizaciones son más positivas que en Siria. ¿Sí? ¿Ya? En Manabí tuvimos organizaciones mejor estructuradas que en Esmeraldas, ¿sí? En el sentido de los fondos, del tiempo y cosas así por el estilo. Las organizaciones positivas enfrentan en sus crisis también sus estragos, es decir, ¿cuál fue el problema principal que tuvimos que vencer los primeros 15 días en la zona cero? La desorganización. ¿Cuál es el primer problema principal que ha estado resolviendo el gobierno en este tiempo? La desorganización. ¿Quién hace qué? ¿Quién hace cómo? ¿Basado en qué? O sea, el nivel de estrés de empleados públicos vinculados a la primera línea es altísimo, sin tomar en cuenta que también hay un alto porcentaje de contagios. Entonces, de todo esto, uno de los factores que tenemos que rescatar es organizaciones. Los psicólogos en el Ecuador somos una organización, pero para ser una organización positiva también tenemos que practicar la higiene grupal. Claro que sí. ¿Ya? ¿Y cómo? Si la psicología, los psicólogos somos hijos de padres divorciados, es decir, los claustros de las universidades se especializaron en conductismo, en cognitivismo, en humanismo, y eran como sectarios en su momento, ¿no? Entonces, eso puede persistir en algún momento en cuanto a la dificultad de asimilar argumentos de otras fuentes, de otras corrientes. Entonces, eso sí puede afectar, pero ahí está obviamente nuestra madurez, ¿no? Para ser eclépticos, para ser integradores, Claro que sí. para ser complementarios inclusive en esa parte. Y algo que yo quiero felicitar al colegio, es difícil manejar un colegio con tanta diversidad de pensadores, con tanta diversidad de personas que manejan criterios. Pero algo que hace positivas a las organizaciones es que sus líderes sean humildes, que tengan perspectiva, ¿sí? Que tengan sentido del humor, que tengan, o sea, hay características que se pueden ver en el carácter que van a ser saludables. Entonces, practicar valores grupales, ¿sí? Que implique la perspectiva para la tolerancia o el pensamiento crítico, para poder ser justos y equitativos con los demás, son de las cosas que podemos también trabajar como parte de la higiene grupal para poder hacer higiene mental también a la comunidad. Sí, me parece bastante interesante lo que tú dices, ¿no? Y justamente un poco para dejar de ser hijos de padres divorciados, es el hecho de ir creando estos espacios, ¿no? Que nos vayan Claro. uniendo. Aunque tengamos varios tipos de corrientes que nos hayan formado, diferentes formas de ver la psicología, yo creo que el fin es uno solo.
servir a la gente para que pueda conocerse, superar esas pequeñas etapas o esas conductas que no le etiquetan, sino que simplemente le dicen que hay que trabajar en algún área determinada y que la persona pueda ser mejor para sí misma, mejor para su familia, y con eso estamos trabajando también en mejorar una sociedad. Entonces creo que ese factor fundamental, ese objetivo es el que nos debería ir uniendo. Y justamente yo te agradezco, mi estimado Raúl, por haber sido parte el día de hoy con esta temática tan bonita, psicoeducación en higiene mental.